Queridos paisanos, invitados, muy buenos días. Muchas gracias por la asistencia. Les informamos que hemos silenciado todos los micrófonos para evitar interferencias y solo se activarán al final. En las intervenciones, por favor, no tomarse más de 2 minutos. Lo estamos transmitiendo en directo por YouTube y allí también pueden escuchar los conversatorios anteriores. Para los nuevos asistentes, les informo que esta iniciativa la hemos tenido con los bachilleres de 1970, la generación 4560 y la colaboración de la logia Géminis 45. El objetivo principal es resaltar los logros y ejemplos de vida de todos los hijos de Anserma, para motivar a las nuevas generaciones a que cumplan sus sueños y brillen con luz propia en todos los ámbitos nacionales e internacionales. Hoy es un día muy especial porque se está celebrando el mes del patrimonio. Todos los sancermeños tenemos el deber de conservar nuestro patrimonio arquitectónico, cultural y social. Apoyemos al Centro Cultural Biblioteca Pública Arturo y Roberto Restrepo para que continúe fortaleciendo los espacios de reflexión y discusión en los avances y desafíos que presenta la gestión de este importante Centro Cultural de Anserma. Para ambientar la conferencia de nuestro invitado especial, vamos a presentar un corto video elaborado por Luis Fernando Peláez Alzate. El tema de hoy es Anserma y su patrimonio histórico, por el doctor Víctor Hugo Vallejo, abogado, magíster en Ciencias Políticas y en Derecho Público, escritor, periodista, historiador y docente universitario por más de 20 años, conjuez del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali en la Sala Penal, concejal de Santiago de Cali. Ha publicado innumerables libros y centenares de crónicas. Es periodista destacado en los periódicos El País, El Occidente, El Diario de Lotún, La Patria y en Eje 21. Obtuvo el reconocimiento entre los 100 líderes de Cali y en el Valle del Cauca en los últimos 2 años. Además estudió en la Escuela Antonio José de Sucre, con Belisario Herrera y otros maestros de nuestra época en los años 60. Por tanto, le doy la palabra al doctor Vallejo para que inicie su exposición. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Álvaro, por la presentación. Ustedes, en general, deben de haber percibido un cierto sentimiento de nostalgia al ver las imágenes de la composición de videos hecha por Luis Fernando Peláez Alzate.
Cuando uno del pasado lo que le queda es la nostalgia, básicamente está dando a entender que nos quedamos sin patrimonio histórico. Y venimos a hablar una charla que por encima de charla es un foro abierto en el que la pretensión es que participemos todos y no permitamos hacerla una conferencia meramente magistral. Es un tema en el que todos podemos aportar. Cuando uno lo que le da es nostalgia de ver lo que hubo y ya no hay, es porque se quedó sin patrimonio histórico. Y entonces vamos a comenzar la introducción, que no conferencia, diciendo que vamos a hablar del patrimonio histórico que Anserma no tiene, porque se perdió, porque lo dejaron perder. ¿Cuándo se perdió? Esto se perdió desde el comienzo. Cuando uno mira los pocos textos históricos que hay sobre Anserma y la región, y digo pocos por el conocimiento mío, no necesariamente el pocos puede obedecer a una cantidad real de bibliografía que pueda haber en la materia. Una cosa es mi desconocimiento, mi limitación, otra cosa es la efectiva producción. Y en esos textos uno que encuentra que lo que era Anserma, la región de Anserma, la zona geográfica de Anserma, la borraron. La borraron. ¿Quién la borró? La borraron los historiadores. ¿Quiénes fueron los primeros historiadores de esa zona, de la colonia y de la conquista? Los propios cronistas españoles, que además eran cronistas a sueldo de los propios conquistadores y colonizadores. Entonces uno ahí encuentra crónicas como la de Pedro Cieza de León, necesariamente un punto de vista ibérico. Se encuentra también crónicas como la de Juan Bautista Cardeña, que ¿quién era? El cronista oficial de la comitiva del mariscal Jorge Robledo, que iba a contar que su jefe era un héroe, nada más podía contar, y que antes de su jefe no hubo nada, y que después de su jefe lo hubo todo. Esa es la historia que nos contaron en la escuela Antonio José de Sucre, que ahora recordaba Álvaro, que yo por ahí pasé, y efectivamente pasé durante 5 años. Y desde allí tengo marcas indelebles en mi propia formación. Y sobre todo tengo una marca absolutamente indeleble en mi vida, en lo poco que he hecho y en lo poquitico que me queda por hacer. Y es la marca de la pedagoga, señora pedagoga, que nunca fue señora porque murió siendo señorita, Mercedes Rosa Manrique, mi profesora de primero de primaria, a quien además comencé metiéndole más de una mentira que me llegó a respaldar con tal de que yo me dedicara a la lectura. Y el ser un buen lector se lo debo a Mercedes Rosa. Y el ser libertario se lo debo a Mercedes Rosa. Voy a decirlo vulgarmente. Siempre me dejó hacer lo que a mí me daba la gana, que porque, decía ella, beneficio de inventario, que yo era muy inteligente. Pero eso que le enseñaron a uno, menos mal que Mercedes Rosa no me enseñó historia, eso de pronto lo comenzó a enseñar don Luis Felipe Marín, que fue mi profesor de segundo de primaria y de tercero, que ya nos daba geografía y nos daba historia, y la historia que contaban de Anserma era una historia completamente robledista,
robledista. Yo eso nunca lo he podido entender. ¿Por qué? Porque una mínima profundización sobre la historia, uno no puede seguir considerando como heroico lo que los conquistadores y colonizadores españoles hicieron en América. Eso no puede ser heroico. Esa fue la visión que nos entregaron ellos. Porque es que además sobre Anserma también hay una crónica, o mejor, las memorias de Jorge Robledo, en las que él se refiere constantemente a los indígenas de la zona. Se ocupa en amplitud de la presencia del cacique Ocuscá, que fue un gran contradictor, que fue la persona que trató de detenerlo, que lo confrontó y que desafortunadamente terminó siendo asesinado por uno de los mandos medios del propio Mariscal Robledo. Y esa es la historia que nos han contado. Pero la historia de los aborígenes, que es de donde viene realmente Anserma, y allá de ese punto, poco o nada se ha contado. ¿Y allí por qué? Mi sorpresa fue grandísima cuando en noviembre de 2018, estando de visita en Anserma, después de 35 años de no visitarla, mi gran hermano Aníbal Gamboa Zapata me regaló un libro. Me dijo, hermano, léete esto que es interesante. Yo comencé a mirarlo y debo confesar que esa misma noche me lo leí en el hotel. Me senté en la sala de recibo del hotel, donde había una luz, y me senté a leerlo, y hasta que no terminé no me acosté. Y me encontré el único texto que yo conozco. No estoy diciendo que ese sea el único texto. El único texto que yo conozco de la verdadera historia de Anserma. Incluso sobre ese libro pude ocuparme en una de mis colaboraciones a finales de 2018 en Eje 21, el diario digital que todos deben conocer, en el que escribo todos los viernes de cada semana. Y hago lo que yo siempre he querido hacer al escribir en periodismo, escribir sobre lo que yo quiero sin límites de cantidad, sin límites de espacio, para poder decir todo aquello que se debe decir cuando se quiere contar una pequeña historia. Y yo le dediqué esa nota a una dama que no conocía, que no conozco, que no sé realmente. De pronto, Carlos Arturo, que está presente en la reunión, nos pueda ilustrar a la señora, a la doctora Inés Lucía Abad Salazar. Aquí, como decimos los ansermeños, ya me pierdo, porque no tengo manera de preguntar, ¿y ella de cuáles Abad viene a ser? Eso es lo que preguntamos todos los ansermeños. Álvaro Montoya, ¿y ese de cuáles Montoya viene a ser? Ah, hombre, el hijo de Confite, ya, lo orientamos. ¿De las Abad? Yo no conocí familia Abad en Anserma. Claro que también debo decir que yo salí de Anserma cuando apenas tenía 12 años y me fui con el ánimo de terminar mi bachillerato en Pereira. Y el Colegio de Occidente ha sido tan bueno, que a mí me recibieron en transferencia en el mejor colegio que tenía Pereira en el momento, el de Ogracias Cardona. Y allí me recibieron y allí hice tercero. Y luego dividieron por población y por zona geográfica de vivienda en dos colegios. Y quedó el de Ogracias y quedó el Rafael Uribe Uribe. Yo fui de la primera promoción de bachilleres del colegio Rafael Uribe Uribe. Entonces, pues yo no tengo un conocimiento sobre el desarrollo de Anserma más allá de lo poco que conocí en esa historia precaria que nos enseñaron en la escuela primaria Antonio José de Sucre,
no sé si todavía existe como institución educativa, Antonio José de Sucre. El Colegio de Occidente ya no es Colegio de Occidente, es institución educativa y algo más, y además tiene ramificaciones escolares en varios puntos de la zona, de tal manera que uno pierde la huella. Pero también esa distancia le permite ver un poco qué es lo que ha sucedido con Anserma. Y entonces, al uno leer el libro Los Ansermas, así se llama, de Inés Lucía Abad Salazar, que fue escrito hace 64 años, que lo pude conocer por la deferencia de Aníbal y por la generosidad de Carlos Alberto Espina, que patrocinó una reedición de esa obra después de 62 años de publicada. ¿Qué repercusión tuvo? Realmente parece que ninguna, porque no es posible que en 64 años, para un ratón de biblioteca como yo, no haya sido posible conocer esa obra. ¿Qué le hicieron? No sé. Ahora Carlos Arturo, como editor, la ha dado a conocer un poco más ampliamente. Y bienvenida a la tarea de Carlos Arturo. Esa para mí debería ser una historia, un texto de historia de obligado conocimiento y estudio y profundización, tanto en primaria como en colegios secundarios en Anserma. Obligatorio. Si uno le llega a preguntar, y de pronto ahora oímos un poco a Aníbal sobre eso, algún docente actual de primaria o de secundaria, si efectivamente conocen esa obra, casi que me la juego a decir que no la conoce. ¿Ella qué hizo? Esa fue su tesis de grado. Para graduarse, cuidado, la libertad formativa que da un claustro universitario de tanta categoría como la Javeriana, en donde hice mi maestría en ciencia política, era para graduarse de doctora en filosofía. Filosofía. E hizo una tesis completamente histórica. Porque el libro no habla y no es historia. Entre otras cosas, no es largo. Es un libro de 100 y algo de páginas. Allí que cuenta la verdadera historia de Anserma. Y tiene como fuentes de consulta muchas de las crónicas de conquistadores y cronistas de conquistadores españoles. De tal manera que ella se basa en lo mismo que contaron los conquistadores para profundizar un poco más. ¿Dónde está la historia real de Anserma? La historia real de Anserma está en los aborígenes de la región. Ellos son los que hicieron Anserma. ¿Qué hizo Jorge Robledo? Llegar a establecer un punto de dominio, de colonización por dos elementos que ofrecía la zona. Dos elementos de riqueza, Los conquistadores no fundaban, no creaban instituciones político-administrativas, sino donde les convenía, donde podían enriquecerse fácilmente, destruyendo, porque no se paraban en pelillos para apoderarse de aquello que les interesara. Y solo les interesaba lo que tuviera valor comercial. ¿Y qué era el valor comercial de la zona geográfica de lo que hoy en día es Anserma? Que habría que incluir la zona de lo que hoy en día es San Clemente y Guática, y de pronto un pedazo de la geografía de Quinchía. Era la sal y el oro.
el oro en la abundancia mayor que haya podido presentar cualquier zona geográfica de lo por entonces denominado Nueva Granada. Cantidades abismales de oro. Se lo llevaron todo, completico, hasta los adornos, hasta los elementos ritualísticos de las demás tribus, porque no era una sola tribu, eran muchas tribus. ¿Cómo será que la misma Inés Lucía nos menciona en su libro de los Ansermas algunas referencias que nos pueden orientar un poco de la cantidad de tribus que habían en la zona? Y nos lo dice claramente la enumeración que ella hace de algunos caciques trascendentes y trascendentales que estaban en la zona. Entonces, miren ustedes, algunos de los caciques que menciona Inés Lucía. Aitamara, hermano del cacique de Mápura. Arisquenga, señor del pueblo del Piojo y de la provincia de Carambra. Atusipra, señor de la provincia de Maima. Don Francisco, señor de la provincia de Pirsa. Guática, señor de la provincia del Valle de Santa María. Ocupirama, hijo y heredero del pueblo de la Sal. Opirama, hijo y heredero de la cacica señora de Andica. Tusacurara, hermano del cacique de Acochara. Tusarma, señor de los pueblos del Mápura. Utaica, señor de la provincia de Ipa. Esos son algunos de los que ella menciona. Menciona muchos. Esto es una simple referencia. ¿Qué tanto conocemos nosotros de estos caciques, de estos pueblos, de estas tribus, de estas organizaciones? Eran pequeños reinos absolutamente estructurados en lo político. Tenían su propia lengua, tenían su propia religión, tenían sus propias costumbres, tenían su manera de vestir, y en las clases sociales se distinguían perfectamente por la vestimenta. Lo explica la historiadora ansermeña. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer en este foro es: ¿quiénes conocen a la historiadora Abad Salazar? Y volvemos a la pregunta de cuál es Abad viene a ser. Yo no la conocía. Me pareció admirable el libro, admirable. Ya me lo he leído 2 veces. Y trato de conocer un poco más la historia de lo que fue Anserma, la historia verdadera, no la historia colonial, no la historia de conquista, no la historia a partir de Robledo. Robledo es una parte de la historia que no la podemos desconocer. De ninguna manera se puede desconocer. Pero particularmente, pienso que le tengamos que agradecer algo. Diría que nada. Hay algo que los historiadores tradicionales, para no decir conservadores, dicen: es que los españoles nos dejaron un idioma. Aquí habían muchos idiomas. Muchos. O sea, había una gran riqueza idiomática. Si se hubieran conservado, se habrían conservado con esa autonomía. De pronto no. O de pronto hablaríamos varios idiomas, no uno solo. Es que nos dejaron una religión. Y era que aquí no había religiones. Habían religiones, y muy sólidas, muy fuertes. Aquellas religiones que se basaban en teorías presocráticas, simplemente para compararlas, con fundamento en los fenómenos naturales.
manera que nos legaron una cultura. Sí, nos legaron una cultura, pero ellas cuántas culturas destruyeron. De manera que esa historia que nos destruyeron, que nos acabaron, agotaron, que saquearon, nos dejaron realmente sin historia. Y en el caso de Anserma, nos dejaron sin patrimonio histórico. Y entonces ustedes dirán, bueno, y entonces Víctor Hugo llegó a hablar aquí del patrimonio histórico simplemente para, resumido, decir que Anserma no tiene patrimonio histórico. En estos días yo conversaba con varios ansermeños y le hacía una pregunta, una sola pregunta. Y voy a poner como referente a Aníbal que se la hice. Hola, Aníbal. Yo quiero llevar a alguien a Anserma y no conoce a Anserma. Y lo primero que yo le digo para hacerle atractivo el viaje a Anserma es decirle, Anserma tiene 481 años de fundada. Esa persona, medianamente inteligente, dice, hombre, me están invitando a ver historia. A ver historia. Entonces yo le pregunto a Aníbal, ¿a qué sitio lo llevo que él pueda tener un referente histórico? Me dice Aníbal, y yo, no, hermano, a ninguna parte, nosotros no tenemos eso. Y nosotros tenemos un museo de arqueología. No, no. ¿Cómo así que en Anserma no hay un museo de arqueología? No hay. Hay un historiador y escritor y poeta. No sé si estará conectado y de no estarlo, pues lo saludamos muy especialmente. Rubén Darío Usma Porras, que tiene una muy buena colección de guaquería, certificadas por antropólogos, y la tiene en su casa particular. Él vive en el paraje de la isla, ya en Tierra Caliente. Alguna vez que estuve en su casa, muy amablemente, me la mostró. Y hay cosas desde las cuales, desde las meras piezas, se pueden emprender investigaciones históricas muy serias, porque nadie le ha puesto atención a eso. Porque los entes oficiales jamás han tenido contacto con Rubén Darío, que no es ajeno a lo oficial, porque fue concejal de Anserma y fue personero de Anserma. O sea, no le es ajeno lo público. ¿Por qué no han hablado con él? Ese patrimonio ya debería estar en manos del municipio. Pero no para lucrarse con él, porque yo sé que Rubén Darío no les va a cobrar un peso. Lo único que necesitará será la garantía de que eso sea un museo con acceso al público. Pero yo voy a llevar a alguien a Anserma con 481 años de historia que no tiene un solo punto de referencia histórica. Uno va a Cartagena y lo que le venden es historia. Uno va a Monpós, lo que le venden es historia. Uno va a Villa de Leyva, lo que le venden es historia. Entonces, han hecho conservación con orgullo de lo que tienen, de lo que fueron, de lo que han vivido. ¿Qué nos queda en Anserma? No, no nos queda nada, no nos queda nada. Se puede construir, no con la eficiencia ni con la suficiencia que fuese ideal, pero se puede construir. Entonces, ¿queda Anserma definitivamente sin patrimonio? Yo diría que histórico, sí. Sin patrimonio, no. ¿Por qué? Porque hay otras maneras de construir patrimonio. Y eso nos lo han enseñado con creces la región del Quindío, los municipios del Quindío. Nos han enseñado que se puede, uno, vender paisaje. Dos, que todos se tienen que apoderar del paisaje. El paisaje hay que volverlo propio de cada quien.
cada uno puede contribuir. ¿Y contribuye cómo? Si tiene una casa de arquitectura cafetera, procure conservarla. Procure conservarla. ¿Qué han hecho, por ejemplo? El ejemplo me fluye a mí facilísimo porque me impresionó la primera vez que fui allí. El ejemplo es Finlandia. Finlandia es un pueblo cafetero sin historia. Historia no tiene. ¿Por qué? Porque todos son municipios del siglo XX. Todos. ¿Producto de qué? De la colonización antioqueña. De la colonización antioqueña que se fueron generando riqueza, creando pueblos, fundando ciudades y generando cultura. ¿Y qué nos dejaron? La cultura paisa. ¿Qué hicieron en Finlandia? En Finlandia no tenían el Parque del Café, no tenían el parque agrícola cuyo nombre me vuela en este momento. Entonces, ¿qué hicieron? Tenían unas casas muy lindas. Las pocas casas que conservan Serma. Las pocas que conservan Serma. De la Plaza Ospina hacia abajo, hacia arriba, todo es moderno. Todo es cemento, cemento, cemento venteado. Porque para allá creció Anserma. Porque la zona geográfica no permitía ese crecimiento para obras tan grandes como, por ejemplo, la iglesia del Carmen. No había un terreno para edificar una iglesia de esa categoría o de esa monumentalidad en la parte sur de Anserma. Entonces, ¿qué hicieron en Finlandia? La administración pública, departamental y municipal se pusieron de acuerdo. Vamos a conservar la arquitectura cafetera. Y crearon unos subsidios para cada propietario de casa. Le costeaban los materiales de remodelación y pintura, siempre y cuando conservara el modelo de la arquitectura cafetera. Y hay que ver la cantidad de gente que recibe todos los días, especialmente los fines de semana, Finlandia. Y uno que va a ver allá, paisaje, paisaje. Pero ojo, cada quien en su casa se creó un almacén de artesanía, un pequeño puesto de comida, un almacén de ropa autóctona, venta de mochilas, venta de manillas, venta de cualquier cantidad de cosas, dulces, postres, creados por ellos mismos. Y eso sí, en cada esquina venden el mejor café del mundo. Y Anserma está produciendo unas marcas de café absolutamente extraordinarias. Recuerden ese momento a la carrera. Diego Arias tiene una pequeña finca en los sectores de la vereda de San Pedro y produce un café de una excelencia. ¿Cuándo se ha dado a conocer? Ahora que en algunas cafeterías de Anserma lo están distribuyendo. Tiene una modalidad de café que se llama Rubí, que a mí me descrestó. E hice una prueba con él. Y es que alguna vez, en un evento cultural, en la biblioteca, estaban dando degustación de café y la estaba dando Diego. Yo tomé café antes de que comenzara el acto. El acto terminó como a las 6:30. Entonces Diego me llamó, me dijo, doctor, ¿va a tomar otro cafecito? Y le dije, no, ya no más porque no duermo. Digo, no, señor, qué pena con usted. Venga, tómese el cafecito. Le garantizo que duerme común y corriente, porque este café es orgánico. Y me contó el cuento que echa Diego, que uno se sienta a oírlo y la verdad es que uno se deleita oyéndole de cuento a Diego y a todos los cafeteros de la zona, que ya están sembrando, cosechando, produciendo, procesando, empacando y vendiendo el café. No están en manos de los intermediarios.
fundamental para que una región agrícola como Anserma pueda progresar. Y efectivamente me tomé el bendito café con una garantía. Me dijo, si se demora para dormirse, mañana me busca y le regalo 500.000 pesos en café para que lo lleve para su casa. Pues me tocó comprarle el café porque la apuesta no se la gané. Entonces, ¿por qué no? Y esa es mi propuesta para ir finalizando la introducción de la charla. ¿Por qué no? Entre todos los que estamos aquí, aquellos con quienes tengamos contacto y podamos reproducir lo que aquí hemos considerado, ¿por qué no recuperar el centro tradicional de Anserma? Se murió. Se murió. De la Plaza Ospina hacia abajo, después de las 6:30 de la tarde, asustan. Asustan. No hay nadie. No hay nadie en la calle. ¿Por qué? Porque esa zona no tiene vida social. Nada, absolutamente nada. ¿Y dónde era la vida social? Éramos muchachos, vivíamos en Anserma. Yo, a pesar de que me fui a los 12, yo seguía yendo allá con mucha frecuencia porque allá vivía mi madre. Hasta 1984, cuando ya dijo, me voy a morir, y se murió, porque ella siempre dijo, yo me muero el día que me dé la gana. Y efectivamente un día le dio la gana y murió. Yo iba con mucha frecuencia. Y entonces yo seguía viendo a Anserma, pero seguí viendo también, y ustedes lo vieron en el video de Luis Fernando Peláez, como todo lo que era patrimonio arquitectónico cafetero lo hemos ido cambiando por cemento. Ustedes vieron en el video que hay una foto de la vieja torre de la capilla de Belén o la capilla de las Belemitas de la carrera quinta entre calles 13 y 12. ¿Vieron la foto antigua que era ladrillo a la vista? Esa torre era mudéjar. ¿Por qué la convirtieron? Por una torre de cemento blanco. De cemento blanco, ¿qué valor histórico va a tener eso? ¿Qué valor arquitectónico va a tener eso? Ninguno, absolutamente ninguno. ¿Qué atractivo puede ser llevar a conocer esa capilla a una persona? ¿A conocer qué? Cemento más bonito ahí en toda parte. De manera que hay una propuesta que se recupere la vida social a través de la cultura, con eventos culturales. En Anserma hay escuela de música, en Anserma hay escuela literaria, en Anserma hay bibliotecas, en Anserma hay emisora cultural, en Anserma hay movimientos como AMI Anserma, en Anserma hay movimientos como la Generación 45 de Centro, las promociones de bachilleres que cada año hacen encuentros. ¿Por qué los bachilleres de cada generación, de cada promoción, cuando hacen estos encuentros, que son buenos para encontrarse, para abrazarse, para comerse un buen almuerzo, para tomarse unos buenos tragos y repetirse tantas veces, es que yo te quiero mucho, mi negro querido? ¿Tú te acuerdas cómo éramos en el colegio? ¿Cómo éramos en la escuela? No, debe quedar algo más de allá. De ahí nació Ami Anserma. De ahí nació Ami Anserma. Porque la promoción de bachilleres, a la que pertenece Aníbal Gamboa, hacían esos encuentros. El coordinador era Aníbal, el único que queda de la promoción viviendo en Anserma. Y un día les dijo, sigamos haciendo esto, pero tratemos de que quede algo. Y ahí está quedando el proyecto del jardín botánico que está en la parte de arriba de Palo Blanco. Cosas como esa. ¿Cuál es la propuesta hoy? Que el centro de Anserma, digo, de la Plaza Ospina hacia el Parque Arangosea, se recupere
con presentaciones, con conciertos, con organizaciones culturales, con desfiles, para volverle a dar vida a esa zona. Pero primero que todo, que alguien le meta la mano al patrimonio cafetero. No se puede dejar seguir destruyendo y sustituyendo cemento blanco. El 75% de la población hoy en día de Anserma está de la calle 13 hacia la Pradera, hay quien lo niegue. Pero que el centro histórico, llamémoslo así, tradicional de Anserma, sigue existiendo, sí, pero se nos está muriendo en las manos. Tratemos de hacer algo. Ahora sí, con todo gusto me permito que intervengamos todos, yo guardo silencio y compartamos ideas de estas pocas cosas desilvanadas que de alguna manera he tratado de contarles. Muchas gracias al doctor Vallejo por tan clara y objetiva presentación. Voy a mostrarles uno de los desastres arquitectónicos recientes. Esta era una de las casas de conservación en Anserma de la familia del doctor Uriel Giraldo. Mire lo que empezó en la devastación. Eso es lo que estamos haciendo nosotros para Anserma, a los ojos de toda la municipalidad, de las autoridades que no hacen absolutamente nada para poder detener este tipo de desastres. Es lamentable. Ahora sí, vamos a abrir los micrófonos. Esta magnífica charla que en realidad sirve como un lastre para que nos vamos aterrizando en lo que ha sido nuestro patrimonio histórico y que vamos creando esa identidad que tanto necesitamos los ansermeños. Se está retomando una idea que hace algunos años de la cátedra de historia, una cátedra obligatoria en primaria y en secundaria, que la comenzó a implementar el doctor Luis Gabriel Montoya, sí. Esa, desafortunadamente, por cuestiones de cambio de administraciones, la cátedra de historia, que tenía unas cartillas bien elaboradas, desapareció. Ahora hay un intento por este movimiento de patrimonio histórico que encabeza don Wilton Holguín del Centro y Biblioteca Pública Arturo y Roberto Restrepo González, de iniciar con de retomar esta idea de la cátedra de historia. Bueno sería que se tomara esa recomendación que haces y que el texto de la doctora Inés Lucía Abad Salazar sea de obligatorio y necesario conocimiento para conservar nuestra identidad precolombina, que es tan importante como lo es la de los quimbayas, como la es la de los muiscas, como la es de cualquier etnia precolombina. Muchas gracias. Yo quiero felicitar muy sinceramente al doctor Víctor Hugo Vallejo por la excelente charla, como él lo ha denominado. Yo diría que es una maravillosa exposición, y para quienes somos ansermeños, realmente nos ha tocado un punto muy importante sobre el patrimonio histórico de nuestra querida Anserma. ¿Quién más quiere hacer alguna intervención? Rubiel, adelante, puedes habilitar el micrófono. Bueno, muy bien, muy buenos días. Para mí es de grato conocimiento esta convocatoria que me han hecho, y pues don Aníbal fue el que me pasó la invitación, al doctor Víctor Hugo, gran amigo, que en esa magistral exposición que hizo el día de hoy,
Y pues quiero presentarme porque de pronto quizá muchos de ustedes no me distinguen. Soy ansermeño, también como todos ustedes. Mi nombre es Rubiel Antonio Grajales. Hemos venido en un proceso actualmente de recuperación también histórica, cultural y arquitectónica en el municipio de Anserma. Pues siempre he sido un inquieto por estos procederes sociales, movimientos culturales en el municipio. Y fue así como en el año 2012, viendo las condiciones de la Casa de la Cultura Jaime Ramírez Rojas, que hubiese sido también importante, no sé si estará por ahí, pero creo que no lo veo en el chat, haberlo invitado porque bastante historia también tiene el de Anserma. Retomamos la recuperación de esa importante obra en el municipio y hemos venido un grupo de amigos paso a paso recuperando este proceso, porque es que Anserma le debe mucho también en esa parte de lo que fue la historia reciente, de los años 80 para acá, sobre todo lo que fue el movimiento cultural en el municipio. Bueno, actualmente, y pues quiero informarles, llevo 6, 7 meses en la Secretaría de Planeación, Obras Públicas e Infraestructura del municipio. Y pues uno nota e encuentra, pues obviamente el doctor Álvaro Montoya ahorita en unas imágenes muy tristes que dan ganas de llorar y otras tantas que hemos visto sobre el desastre arquitectónico del municipio, y eso se ha visto por todos los lados. En el año 2000, cuando se aprobó el primer PBOT en Anserma, lamentablemente para la fecha no se conocía mucho de esto, y pues estuve averiguando y pues lo hicieron como un documento por hacerlo, por cumplir la norma, por evitar una sanción, pero quedó con unas falencias muy, muy tristes que hoy nos están cobrando 20 años después, nos han cobrado el desastre arquitectónico que el municipio tiene. Porque cuando uno va a prohibirle, digamos así, entre comillas, a prohibirle a una persona sobre piden una licencia una licencia urbanística, sí, una licencia de construcción, y obviamente la fachada se compromete o la edificación se va al piso, no hay forma, no hay nada de norma en el municipio que impida que eso se pueda hacer. Claro, eso es lo que Afortunadamente, hoy estamos reactivando porque el proceso del PBOT, el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, se encuentra en formulación, actualización para su aprobación en el municipio. Y es ahí donde los invito para que todos nos unamos a participar de este proceso, porque hemos encontrado que podemos hacer mucho para Anserma en los 500 años. Puede que quizás muchos de nosotros ya no estemos, pero que dejemos ese legado para el municipio y para que aprovechemos la conservación del patrimonio arquitectónico y cultural del municipio en ese plan básico de ordenamiento territorial. Tenemos la sartén por el mango en este momento, porque es que es el momento donde nosotros podemos partir este desastre que tenemos en el momento y poder de esa forma dejarlo instalado, montado, sanciones, el doctor Víctor Hugo lo decía hace poco, la recuperación, la motivación de decirle a unos ciudadanos, si usted se compromete tenemos como norma dentro del PBOT para que usted pueda conservar su fachada, pueda conservar su historia arquitectónica, y estoy muy de acuerdo, por lo menos desde ahora, recuperar desde la antigua Plaza Ospina hacia abajo, y conservar toda esta parte que tenemos. En unos conversatorios que hemos tenido entre amigos inquietos, tomándonos un café
ahí en la Nota Bar ahorita donde existe, que es una casa donde está la casona, para los que conocen, hermosa. Y desde la misma Secretaría de Planeación este año hemos mirado que el parque podemos colocarle un café al paso, y en ese café al paso podemos convocar semanalmente desde las instituciones culturales, empezando que fue un conversatorio de Casa de la Cultura, empezar a llevar unos grupos musicales. La Casa de la Cultura ha iniciado, solo que muchas veces por recursos no nos da, hemos llevado unas barriadas culturales, y es llegar al sector, al barrio, y recuperar ese talento que hay de música, de danza, de teatro, de lo que a bien encontramos, y es llevar eso al parque para que esa plaza se reanime, esa plaza se reactive, y con un café al paso, con una parte diseñada que sea acorde al entorno que tiene esa hermosa plaza central, podamos hacer la recuperación de lo que decía el doctor Víctor Hugo, para que la gente regrese. Y estoy muy de acuerdo, a las 7 de la noche, incluso o sea, antes del COVID, no existía nada, la gente se iba a dormir a las 7 de la noche. Hoy sí que peor, porque la gente a las 6 ya no está. Entonces, esto también va a pasar, este asunto del COVID también va a pasar, y podemos recuperar esa plaza, que bien quedó una plancha de cemento, pero le podemos dar un valor muy, muy comercial, muy cultural, porque hay donde hacer cosas allí. Yo los invito en este momento, y me comprometo con ustedes, si me quieren ayudar a participar de el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, convoco a los contratistas que están en la ejecución de él, para que tengamos una comunicación virtual, y los aportes que ustedes tienen, que son tan importantes, tan conocedores de este proceso, a bien serán llevados en un acta que se redactará y se tendrá en cuenta para el proceso que estamos llevando en el plan básico. Les agradezco mucho, y aquí sigo en el conversatorio. Gracias, Rubiel, muy amable por su intervención. Hace rato está pidiendo Wilton la palabra, que creo que es uno de los historiadores de Anserma y miembros del Centro Cultural Biblioteca. Adelante, Wilton, puedes activar. Muchas gracias, maestro Álvaro. Buenos días para todos, buenas tardes, ya son las 12:05. Primero que todo, agradecerles a todas las personas que hicieron posible el encuentro, que el doctor Víctor pudiera contarnos un poco desde su perspectiva, desde su visión, desde su conocimiento, y nos aportara a este mes, y a este mes del patrimonio, especialmente donde estamos creando espacios de reflexión. ¿Sí? Mi nombre es Wilton Holguín, soy licenciado en Ciencias Sociales e historiador de la Universidad de Caldas, y ahora mismo estoy coordinando una línea de historia y patrimonio con el municipio de Anserma. Es algo nuevo, es algo que apenas empezó con la administración actual. Siempre han estado personas vinculadas en la promoción de estos espacios, pero ahora lo pensamos como una posibilidad de generar un proyecto de largo aliento que no se quede solamente en activismo, sino que pueda trascender un poco, y no solo en la generación de espacios, sino también en la formulación de políticas públicas. Muchas gracias nuevamente, y espero tener muchísimos otros espacios para que dialoguemos, para que como ansermeños revisemos cómo podemos aportar y cómo vamos a poder seguir aportando. Adelante. Mi reconocimiento, como todos los antecesores, a las intervenciones, a las inquietudes, y sobre todo ese crear el entusiasmo por entrar a suplir las necesidades básicas de un municipio como el nuestro. Pero lo que sí quiero insistir es que tenemos que desarrollar, con las propuestas que hace Víctor Hugo, sin mucha espera, lo que son los proyectos culturales.
porque si algo enseña esta crisis sanitaria de 6 meses es el llamado analfabetismo cultural que a la vez lleva un analfabetismo político, entendiendo analfabetismo político como una concepción filosófica de la vida, no como procesos electorales, que es algo muy distinto, ¿no? Entonces me parece que voy a recordarles a ustedes que la Carta Política del 91 le dio una gran importancia a la cultura en su artículo 70. Y miren muy por encimita lo que plantea. La cultura en sus diversas manifestaciones es el fundamento de la nacionalidad. Entonces el llamado que quiero hacer es que necesitamos un movimiento cultural en Anserma, empezando por el patrimonio histórico urbano, pero no podemos descuidar el patrimonio histórico rural, que puede ser mucho más rico que el que tenemos, que el que nos queda como urbano. Aunque desde el punto de vista rural, el patrimonio histórico también está en crisis. Nos decía uno de los conferencistas, Álvaro Rodas, que el 70% de los bosques de Colombia, de Anserma, se han extinguido. El 70% del bosque de Anserma se ha extinguido. Entonces, esta crisis sanitaria a nivel mundial es un reto que nos lanza para entrar a fomentar a través de la cultura, la defensa del patrimonio, una reconquista del campo, una revisión de la utilización del campo. Y entonces ya el pueblo queda, lo urbano queda como un referente de lo rural. Pero hay que entrar a priorizar el desarrollo rural de las entidades territoriales del mundo, no solo Anserma Caldas. Entonces, cuando Anserma Caldas, cuando nosotros estamos hablando aquí de que hay que rescatar un patrimonio cultural a partir de lo arquitectónico, pero yo hago un llamado de atención, ojo con lo rural. Entonces, Víctor Hugo habló del Jardín Botánico, y ahí tenemos que Anserma tiene proyectos de Jardín Botánico. Pues eso sería continuación del patrimonio desde lo botánico para después llegar al avistamiento de aves, pero necesitamos impulsar lo que ya hay. Hay otras organizaciones, creo que Ansermeños del Corazón tiene su revista, entonces hay una infraestructura en Anserma muy importante que con estos eventos ideados por Carlos Arturo Espina y por Jaime Montoya y por ustedes, entonces, por Álvaro, y la colaboración de Aníbal desde el municipio, para que entremos a impulsar y a relacionarlos con con estos dos jóvenes que están directamente en la administración, y también hay jóvenes en el consejo. Entonces me parece que sea un llamado para entrar a actuar, pero sí quiero insistir, defender el patrimonio cultural e histórico de Anserma hoy es una necesidad, porque esta llamada globalización, esta llamada universalización de la economía, no le interesan los patrimonios históricos de las comunidades. Entonces nosotros tenemos que resistirnos a ese arrasamiento que se nos quiere hacer de la historia. Mire la riqueza de la conferencia del doctor Francisco Javier López, el alma paisa, todo lo que significó Anserma en el desarrollo inclusive de paisa, llegó hasta Santa Fe de Antioquia. Entonces estamos mirando a Anserma, no le estamos dando una valoración histórica con todo el papel que ha jugado, y mire que ya vamos para 481 años. Entonces, en concreto, pues, muchas gracias, y creo que sí debemos estar acompañando a la administración en proposiciones, y la propuesta de Víctor Hugo, me parece, Álvaro y Carlos Arturo, que debemos de tenerla muy en cuenta, Aníbal, para que una próxima sesión vaya en ese sentido, darle continuidad a todas estas proposiciones. Muchas gracias y felicitaciones. Doctor Beiro Pulgarín, muchas gracias por la intervención. Vamos a dejar solamente una última intervención para el doctor Ramón Darío, que pidió la palabra, porque ya el tiempo lo hemos pasado. Adelante, doctor Ramón. Hablando de las caras de conservación, donde creció Juan José, por eso creció tanto la de los Ramírez y la casa de los Caramelos, es decir, los hijos de Confite. Esas casas y otras que hay en esas 2 cuadras, pues se deberían meter en esa resolución o lo que se haga del consejo para conservarlas.
Pero creo que también hay unas casas rurales que valen la pena, como la de Álvaro, que tiene allí cerquita en el pueblo, la de Omar Orozco, la casa de Cuba, de pronto la casa de la finca que fue de nosotros, la de Andalucía, que ya no es de nosotros, que cuando hablen de casas, hablen de lo urbano y también de lo rural, porque en lo rural hay unas casas paisas muy lindas que valen la pena vincularlas a ese circuito turístico. Eso es todo, muchas gracias. Gracias, doctor Ramón Darío. Entonces, para finalizar, entonces, doctor Víctor Hugo. Gracias a todos por su participación. Veo que una lluvia de ideas dentro de una charla preparada con el objetivo de tocar unos puntos críticos ha tenido una muy buena recepción. Recepción que no debe ser más que la semilla de un compromiso para tratar de concretar esa defensa patrimonial para que en el día de mañana Anserma pueda perfectamente establecer programas de atracción turística con la ventaja de vender patrimonio de la cultura cafetera. A todos les mando un abrazo y les deseo un feliz domingo en lo que resta del mismo. Quiero resaltar la filantropía del doctor Vallejo y de su señora María Cristina Marín. Cuando regresaron a Anserma, después de 35 años, empezaron con su fundación filantrópica, dejando a muchas familias y niños con una sonrisa con sus presentes. Continuando con el ciclo cultural del mes del patrimonio, la semana entrante tendremos invitada a la poeta Belarmina Rico Acevedo. También tenemos invitada para el mes entrante a la doctora Carolina López Bedoya con el tema del futuro, que es la inteligencia artificial. Lo esperamos el próximo domingo. Inviten todos sus familiares y amigos de Anserma en Colombia y en el exterior para que continuemos celebrando esta importante conmemoración del mes del patrimonio. Feliz tarde para todos.